queremos pedirte que aquietes nuestros corazones, que nos hagas entendidos y que permitas que lo que hablamos lo podamos entender, lo que oímos lo podamos entender, lo que hablamos y que oímos lo podamos obedecer. Que cada pensamiento esté sometido a tu voluntad. Que cada pensamiento tenga el propósito de la obediencia a ti. Que no nos hagas, Señor, vagar en nuestras emociones, sino que, Señor, permitas que nosotros te obedezcamos en todo momento. Y te solicitamos, Señor, que nos des un mismo sentir a todos aquellos que estamos aquí. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí, gracias a Dios porque nos permite meditar en un pasaje muy largo, muy largo, por el contenido que tiene. Es una carta con todos los elementos de una carta de las que están contenidas en este libro. Cuando nosotros nos recentramos en lo que conocemos, es decir, una carta muy conocida, porque siempre intentamos leer el Apocalipsis y lo comenzamos, pero batallamos para terminarlo. Pero normalmente al capítulo 2 sí llegamos. Entonces vamos a tratar de recordar lo que ya sabemos de la misma forma que lo sabemos. No vamos a inventar cosas nuevas, es lo que ya sabemos. Y en este momento yo les quiero pedir de su imaginación, les quiero pedir que me permitan usar su imaginación. Quiero pedirles que se imaginen en este instante un barco que está navegando en el océano. Posiblemente nadie o muy pocos aquí han navegado en barco, pero por lo menos hemos visto películas o series donde hay barcos navegando. Todos sabemos que los barcos tienen un timón. ¿Qué es lo que hace el timón? El timón es el que lo mantiene en curso, lo mantiene en rumbo, en medio de todas las circunstancias que puedan existir en la vida, en medio de todas las circunstancias de su travesía, en medio de tormentas, vientos y olas gigantescas. Ese barco lo vamos a traer aquí y nos vamos a dar cuenta que nosotros, la Iglesia Bautista Canaán, somos como un barco que requiere un timón. Y ese timón son las convicciones bíblicas. Las convicciones bíblicas son el timón para un cristiano. Pero necesitamos entender que nuestras convicciones deben ser una sola. Me gustó mucho la palabra unánimes hace un instante, unánimes, pero ¿cómo lograr unanimidad entre tanta diversidad de pensamientos? Imaginemos también que ese timón no tiene un capitán, no tiene alguien que dirija el rumbo. El barco va a ir a la deriva. Al principio, en automático, puede empezar a funcionar. Como ahora
estaba pensando en el carro de Caleb. Nunca me he subido, pero son de esos carros modernos que casi se van solos. Entonces yo dije, le quería preguntar antes, pero no pude preguntarle. Por un instante podría suceder que el vehículo, el barco, se fuera solo. Podría suceder que parece que está avanzando correctamente, sin problemas, pero pronto los vientos, las olas, la tormenta van a llevarlo fuera de su curso. Y eventualmente lo que va a suceder es que va a chocar contra lo que se encuentre a su paso. Va a perderse en la inmensidad del mar. Conocemos el pasaje, conocemos la carta perfectamente. ¿Qué dice la carta para nosotros? ¿Qué dice esta carta que está contenida en este libro? Lo que dice en síntesis es lo siguiente: es inaceptable la transigencia doctrinal. Es inaceptable. ¿Por qué? Porque es una amenaza para la iglesia. Esto es una carta para una iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones importantes aquí. Este es el primer siglo. Han pasado ya casi 19 más. Estamos avanzando hacia el 20 después de. Entonces, es inaceptable transigir doctrinalmente. Se va a llegar un momento en que vamos a ser evaluados. Vamos a ser evaluados personalmente, familiarmente y como iglesia. Y vamos a recibir un veredicto. Uno se pregunta cuando oye esto, ¿cómo está nuestra convicción doctrinal? ¿Se está manteniendo firme o está a la deriva como el barco? Como creyentes, normalmente somos tentados a comprometernos. Somos tentados a abandonar el curso. Doctrinalmente, en la práctica y éticamente. En todas esas áreas somos tentados a desviarnos. Pero necesitamos entender que con los verdaderos seguidores de Cristo permanecen fieles. ¿Vamos a permanecer fieles o vamos a transigir? ¿Vamos a cambiar nuestro rumbo o nos vamos a mantener? La recompensa de parte del Señor Jesucristo vendrá por mantenernos, pero estamos manteniéndonos. ¿Califico yo, calificas tú para ser considerado como un verdadero creyente? Eso es importante, es una pregunta muy tremenda. Miren, déjenme platicarles por qué porque estos son temas que normalmente no tratamos, pero durante toda esta semana ha habido un cambio tremendo en el pensamiento que yo iba llevando. ¿Dónde está? No está, subió ya. Me preguntan, el viernes fue una semana intensa, sobre todo las hermanas lo saben. Tuve la oportunidad de estar aquí el jueves, aquí arriba, tuve esa oportunidad. El viernes tuve la oportunidad de volver a estar aquí arriba. Yo ya en esta semana me tocó leer las epístolas de la cautividad
para presentar mi examen del día de ayer, pues yo estaba pensando, ¿de qué se trata eso? Y hay muchos temas comunes en las epístolas de la cautividad, pero dos me llamaron profundamente a mi pensamiento. En las epístolas de la cautividad, las 4, sin contar la segunda de Timoteo, llaman la atención a mí la guerra espiritual. Y luego que voy viendo, el jueves para mí fue una experiencia impresionante lo que Dios me dijo a mí. No sé qué les habrá dicho a ustedes, pero lo que Dios me dijo a mí no lo podía contener. Y luego el viernes, todavía peor. No sé si a las hermanas les diría algo Dios, pero a mí me dijo muchas cosas. Y dije, ay caray, yo por lo que había estudiado ya había definido. Es más, les digo el pasaje. Efesios 6, a partir del versículo 10, de eso iba a hablar yo. Pero sucede algo el sábado. Dije yo, no me sentiría tranquilo, no sería una buena culminación. Por eso es que está en este momento esto aquí. ¿Califico yo para ser considerado como un verdadero creyente? ¿Califico yo? La Biblia, nos damos cuenta, no está titubeando. La Biblia está marcando claramente una condena contra la mundanalidad. ¿Por qué? Porque es algo que no le agrada a Dios. Dios no tolera en nosotros la mundanalidad. La mundanalidad, preocuparnos o tener interés en este sistema de vida temporal. Estar enfocados en nuestro trabajo, en nuestras posesiones, en nosotros mismos, no es la parte que le interesa a Dios. Lo que a Dios le interesa de nosotros es que nosotros nos enfoquemos en lo permanente, en lo eterno, no en lo que va a pasar. Enfocarnos en lo transitorio, lo que está haciendo es que está poniendo en peligro lo que es eterno para nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta, nosotros no somos parte de este sistema de cosas. Dice Dios en su palabra, si me acompañan, Juan 15, 19, me voy a tardar más de lo que se tardan en hacer los frijoles. Si alguien dejó los frijoles, puedo ir a pagarlos. Juan 15, 19, Juan 15, 19, Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, ¿qué? Por eso el mundo os aborrece. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, nosotros tenemos que tomar lo que nos toca a cada uno de nosotros. No debemos actuar como si fuéramos parte del mundo. Nosotros no somos parte del mundo. Y dice, reafirma, se lo saben, vi que todas las damas se lo saben, entonces todos lo sabemos. Romanos 12, 2. Todos nos lo sabemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos tan enfocados en nuestro mundo que hemos perdido el foco correcto. Hemos perdido nuestro centro. Cristo tiene que ser nuestro centro. La vida eterna que nos ha concedido tiene que ser nuestro enfoque. ¿Será acaso que estamos conformándonos a este siglo?
¿Será acaso que nos hemos acomodado total y absolutamente a este mundo? ¿Será acaso que me agrada la mundanalidad? Fíjense una cosa, las cartas las conocemos porque todos hemos llegado al capítulo 2 de Apocalipsis. Al 7 a lo mejor no, pero al 2 sí hemos llegado. Entonces ahí nos damos cuenta de que esas cartas tienen básicamente 7 aspectos. Todos las hemos revisado, a todos nos las han enseñado. Uno, tenemos por ahí el escritor, ahí lo vemos. Tenemos el destinatario, el entorno, el elogio, el reproche, el mandato y el consejo. Y así los vemos en cada una de las cartas. Así es como nosotros los sistematizamos. Y nosotros vemos lo más sencillo, el escritor. El escritor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, ahí estamos, Apocalipsis 2, versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El autor, no el escritor, el autor es Cristo Jesús. Cristo Jesús, yo soy el alfa y la omega. 1:11. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. 16 del 1. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. 17 y 18. Ante la presencia de Jesucristo. No temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. ¿Quién? Cristo Jesús. La espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios. Hebreos 4:12, ni tenemos que buscarlo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente el autor, que quién sabe quién haya sido, de los Hebreos, del libro epístola, como le digo yo, del libro epístola a los Hebreos, no solamente él. También otro escritor, Pablo, dijo acerca de esto, Efesios 6:17, la espada del Espíritu, 6:17, Efesios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La iglesia, esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, estaba a punto de enfrentar un juicio inminente. Al horizonte se alcanzaba a ver un desastre para esa iglesia, un desastre. Las razones están escritas. Había un problema. Empezaron a hacer concesiones con el mundo. No pasa nada. Todos lo hacen. No hay que ser tan exagerados. Empezaron a hacer concesiones con el mundo. Empezaron a separarse de Dios. Y al separarnos de Dios, tenemos que prepararnos para enfrentar su justicia. Nos gusta mucho hablar de la justicia de Dios, de la voluntad de Dios, de muchos de los atributos de Dios, pero ni siquiera los entendemos. Vamos
yéndonos. Y nosotros tenemos que decir, entendimos sobre el escritor, sobre lo que escribió. ¿Qué nos muestra a nosotros tanto el escritor como su escrito? Que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios tiene capacidad. Tiene la capacidad de ver lo que hay en nuestro corazón. Si vamos en buen sentido o si vamos en sentido negativo. Si estamos agradando a Dios o agradando al mundo. De eso tiene capacidad la palabra de Dios. Y como es espada, tengo que hacer esta afirmación. Esa espada no se ha desgastado. Podrá desgastarse tu navaja que tienes en la cocina o en tu caja de herramientas, o podrá desgastarse tu cuchillo, el que tienes en el cajón de tu alacena, pero la espada de Dios no se ha desgastado. Sigue exactamente igual. Él no cambia. Hay 7 aspectos y el primero, el escritor y lo que escribió, obviamente. Pero también hay un destinatario, también hay alguien a quien va dirigida. Al ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 12, seguimos ahí. Nosotros nos damos cuenta por lo mucho que sabemos, es que no hay registro de en qué momento apareció esta iglesia. Vamos al libro de los Hechos, buscamos los viajes, investigamos, vemos cómo se movieron esos hombres y no encontramos por ningún lado Pérgamo. A alguien se le ha ocurrido pensar por lo que Pablo hizo ahí en Éfeso. Pero Éfeso está muy lejos de Pérgamo. Sí están en la misma provincia, pero hay una distancia de 600 kilómetros entre una y otra. 600 kilómetros son 600 kilómetros. Pero tiene una característica Pérgamo. Ahorita la veremos. ¿Y qué con el destinatario? ¿Qué para nosotros? La iglesia de Pérgamo, tiene una cualidad, es una iglesia, y nosotros también lo somos. Nos enseñaron, allá estamos allá atrás, nos enseñaron que la Biblia, en cuanto a su aplicación, es atemporal. Funcionó en el primer siglo, funciona en el siglo XXI. Entonces le está escribiendo a una iglesia y nosotros somos una. La iglesia a través de la historia ha pasado por muchas cosas y una de las cosas negativas por las que ha pasado es que en algunas ocasiones hemos cedido ante el mundo. Quisiera decir que fueron pocas, pero no fueron pocas. Iglesias cediendo ante el mundo. Denominaciones completas que se han apartado de la fe. Han abrazado al mundo, han abrazado los pensamientos del mundo, la moral del mundo. Eso nos incluye. Tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo. Y nos damos cuenta, ya desde ahí ya se está poniendo intenso esto. Nosotros tenemos entonces desde lo inicial, el escritor, el destinatario, ya está viendo en nosotros, caray, entonces también tenemos que estudiar Apocalipsis, también tenemos que saber sobre esto. Y no terminan ahí las cosas, luego tenemos que ver el entorno de Pérgamo para ver nuestro entorno. Pérgamo tenía un entorno. ¿Cómo estaban las cosas ahí? Ya dijimos,
estaba muy lejos de Éfeso, porque dicen que fue durante el ministerio de Pablo en Éfeso que inició Pérgamo. No está cerca del mar, como Corinto, que le llegaban cosas por todos lados. Tampoco está entre las grandes rutas comerciales. Entonces, ¿por qué escribirle a esta iglesia? Porque fue capital en un tiempo de la provincia de Asia, un centro de adoración pagana. Y nosotros recordamos, porque hemos oído sobre Éfeso, y recordamos a una diosa, una. Pero aquí en Pérgamo no era una, aquí había 4. Atenea, Esculapio, Dionisio, Zeus. Y después César Augusto decidió que también él merecía adoración. 5 que reclamaban adoración. Si en Éfeso estaba difícil, aquí 5. En Éfeso, pues el problema era en la fiesta de Diana. Ahí estaba el problema, pero aquí son 5. Es más el problema. En otros lugares era en la celebración, pero aquí son 5. Esto implica que era más continuo y más constante. En peligro, podríamos decir, casi todos los días, porque el emperador no tenía un solo día. El emperador quería todos los días adoración para él. Lealtad diaria exigía el emperador, lealtad continua. Y nosotros como creyentes, nosotros nos damos cuenta a quién le debemos lealtad, a quién le debemos fidelidad. Nosotros debemos tener fidelidad y lealtad para Cristo Jesús, no para el famoso, no para el escritor, no para el reconocido, para Cristo. En medio de las culturas siempre se exige reconocimiento para el triunfador. Para nosotros el triunfador es Cristo. La cultura nos está exigiendo que nosotros adoremos a los famosos, que adoremos a los reconocidos, de alguna forma, que les reverenciemos, que nuestra devoción sea hacia esos señores. Pero nuestra fe tiene que ser constante y dirigida en un estilo, convertida en un estilo de vida. No es algo oculto, no es algo ocasional, es algo continuo y perseverante. Escritor, destinatario, entorno. Viene la parte buena, siempre nos viene en el saludo. Voy a tratar de gancharte. Ahí vamos a gancharnos unos con otros. Viene el elogio, porque hay que empezar así, actúan algunos. Yo conozco tus obras, 13. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre. Ah, qué bonito elogio. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días difíciles, allá cuando Antipas fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y ese donde mora Satanás, dice, aquí te va el elogio es, te has mantenido, ahí sigues, permaneces, pero ten cuidado, ese trono de Satanás, ese donde mora Satanás, es decirnos, ten cuidado,
Estás en medio de donde está el Dios de este siglo. Estás ahí, en medio de donde está el Dios de este siglo. Las cosas van a seguir difíciles y cada día se van a poner peor. Déjenme hacer un comercial aquí para... A mí me sorprendió mucho ayer. Se me acercan dos pastores. Pues ellos se están dando cuenta de de cómo está difícil ese deseo, esa oración de poder ir a Cuba. Y me dicen los dos, si se pudiera que nos incluyera en el viaje. Dice, entenderemos si es exclusivo para la iglesia Canaán, pero nos gustaría mucho ir a ver qué está sucediendo allá. Nos gustaría aprender de verdaderos creyentes que están pasando dificultades. Uno dijo, aquí nos hemos acostumbrado al Evangelio, tanto que si no es aquí, me voy allá, o allá, o allá, o allá, o al final con YouTube, en cualquier lado. En medio de las circunstancias difíciles, a mí me llama mucho la atención que Dios toque los corazones de hombres que están pastoreando iglesias y que dicen, a mí me gustaría ir allá. ¿Cómo es posible que haya iglesias en lugares tan difíciles? Porque Dios trabaja con personas, no con sistemas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, hasta los que viven en Cuba, hasta los que están en Varadero. Las circunstancias van a seguir siendo difíciles. Los creyentes en ese momento en Pérgamo siguieron morando, siguieron habitando, siguieron teniendo su residencia permanente donde mora Satanás. ¿No cambió? En términos modernos, ahí vivían. Tenían años y años y años. Y eso nos da un perfecto ejemplo a nuestras vidas de que las palabras de Jesús son reales. Las palabras de Jesucristo no fallaron, ni cuando Él estuvo aquí, ni al final de ese primer siglo, ni siglos después. Mateo 16, 18 también nos lo sabemos, pero busquémoslo. Mateo 16, 18 y lo lee Gamaliel. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vimos hace un instante que Antipas, el testigo fue fiel, fue muerto y nos damos cuenta de la fidelidad de un hombre. Aquí este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Es decir, está siendo presentado delante de muchos, pero es para uno, para una Antipas, para una mujer que decida ser fiel. Es una amonestación. Estás siendo tentado continuamente. Continuamente Dios está permitiendo. Dios no hace todo. En algunos momentos Él hace y en otros momentos Él permite. Está permitiendo la tentación a nuestras vidas.
para ver si nos mantenemos o cedemos ante el mundo. Hemos visto al escritor y hemos llegado hasta el elogio. Y ahora viene la parte buena. Ahora viene el centro de todo esto, el reproche. Pero Dios no puede tener reproches para Canaán. No puede haber un reproche para esta iglesia. Pues para Pérgamo era una iglesia y hubo un reproche. Pero tengo contra ti unas pocas cosas. Pero literalmente, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No todas las cosas estaban bien en esta iglesia, algo estaba mal, algo se encontraba mal. Y lo que nos damos cuenta, primero los elogió por lo que estaban haciendo bien, pero luego les dice, tengo algo contra ti. La mayoría de los creyentes aquí son fieles. La mayoría de los creyentes en Pérgamo, o lo trasladamos con nosotros si queremos, la mayoría están bien. Pero tengo contra ti que hay aquí algunos asociados, algunos miembros de la iglesia, algunos creyentes, algunos bautizados, que comenzaron a creer cosas que no son. Eso es lo que le está diciendo a Pérgamo. Solo yo tengo razón, dice Jesucristo. Solo Dios y su palabra tienen razón. No tu cabeza, no lo que te dijeron. Solo Dios y su palabra. ¿Qué pasó con el resto? Había un buen número de fieles, pero tengo contra ti que los estás tolerando, que no los estás enfrentando. Y les estás diciendo, o estamos o no estamos. O estamos o nos separamos. ¿Por dónde vamos? Miren, voy a tener que decir cosas prácticas, no de nosotros afortunadamente, pero en una iglesia muy querida de nosotros, una iglesia muy apreciada por todos nosotros, una iglesia de quien tuvimos maestros de ahí. Pasó situaciones muy difíciles hace aproximadamente 2 años. No sé si se gestarían desde más tiempo atrás, pero hace 2 años fueron cosas muy difíciles. Las instrucciones son claras. ¿Las estamos siguiendo o no las estamos siguiendo? Por Tito. Dios, utilizando la epístola a Tito y al escritor de ella, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Que conste que no son mis ideas. No son mis ideas, ahí está. Es Dios diciéndonos, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es una gran invitación para nosotros. Tú tienes un juicio fenomenal, eres sumamente inteligente, eres la persona más capaz en este auditorio. Pero te digo algo, eso no cuenta. Lo que cuenta es la obediencia a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesucristo estaba preocupado por 2 situaciones que se estaban dando en esa iglesia.
dos situaciones, una relacionada con un personaje del Antiguo Testamento, la otra con alguien del Nuevo Testamento. Algunos estaban siguiendo la doctrina, las enseñanzas de un tal Balaam, y lo recordamos por allá por el Antiguo Testamento. ¿De qué se trataban esas enseñanzas? De que trató en su momento de usar a las mujeres moabitas para señuelo hacia los israelitas, para incitarlos a que tuvieran la misma conducta que tenían los del mundo, la inmoralidad sexual y la idolatría. Y eso pasó hace 2 años aproximadamente en esta iglesia, que muchos de nosotros apreciábamos, que muchos queríamos. Inmoralidad sexual en una iglesia, no solo en Pérgamo, hace 2 años, aquí en nuestro municipio. Esto no está lejos, esto está cerca. Lo conseguimos, la historia la conseguimos en Números 31. Dios intervino, Dios cuida, Dios protege, pero también Dios nos dice, haz esto. Él exterminó a más de 20,000 personas. Los israelitas fueron seducidos. Pérgamo fue seducida por la inmoralidad. La inmoralidad atacando. Y recordándonos a nosotros a través de un ejemplo que siempre usamos en otro ámbito. Lo usamos en un ámbito muy limitado de las relaciones interpersonales. Normalmente lo usamos entre un hombre y una mujer. No os unáis en yugo desigual. Pero no habla solamente de eso. Habla de qué compañerismo, la justicia con la injusticia. No solo es entre hombre y mujer, también es entre una iglesia y el mundo. Qué comunión la luz con las tinieblas, una iglesia con el mundo. Qué concordia Cristo con Belial. Qué parte el creyente con el incrédulo. Nosotros nos acordamos perfectamente de esto y nos acordamos también que a partir de ahí nos dijo, porque ustedes son templo del Dios viviente. Son templo del Dios viviente. Entonces, y no solamente eso se permitió, sino que se permitió una cosa más. Dice, retenían la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes son? ¿De quién estamos hablando? Nicolaitas no son los de San Nicolás, pero sí tienen que ver con Nicolás. ¿Dónde está Nicolás? Hechos 6, ¿verdad? Sí, a ver. A ver si hay un Nicolás en Hechos 6. Una lista de personas. ¿Sí viene Hechos 6 en tu Biblia? Ok. ¿Ya lo tienes? No, pues. Sí. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás, prosélito de Antioquía. Con ellos
había relación con este hombre, a partir de este hombre, a partir de un buen pensamiento, a partir de un buen servicio a Dios, a partir de una buena entrega, a partir de una buena dedicación, vinieron hombres que no tenían un concepto apropiado de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado. Estos sedujeron a la iglesia hacia donde mismo, nosotros hacia la inmoralidad. Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Existe la libertad cristiana? Sí, pero existe con límites. Muchos en la actualidad hacemos poco caso de la necesidad de santidad en la iglesia, de la necesidad de conservar la doctrina bíblica. No la de allá, no la de allá, ni la de allá. Lo que la Biblia dice, y cómo me acordé esta semana, precisamente para ayer viernes. Para el viernes. Con todo respeto, decía el pastor Rosendo Pruneda y Espinosa, ¿verdad? Bueno, él y se lo agregamos, Rosendo Pruneda y Espinosa. La Biblia dice muchas cosas, muchas. Sí, la Biblia dice muchas cosas, pero enseña muchas más de las que están escritas. Pero nosotros queremos que esté escrito. Si no está escrito, no. Entonces tenemos que darnos cuenta, tenemos errores doctrinales, tenemos errores teológicos. La única que no se equivoca es la Biblia. Ahí no hay error. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. En la actualidad hay iglesias y hasta bautistas equivocadas. Sucede. Esta todavía no era bautista, pero era una iglesia del tiempo apostólico que cayó en un error: tolerar. La cultura de nuestro tiempo dice tolera, 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 tolera. Pero esa no es la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios es una sola. Y no podemos tolerar lo que está mal. Y hay para nosotros un mandato. Por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ese es el primer paso, arrepiéntete. La tolerancia es del mundo. Nosotros no fuimos enseñados a tolerar. Nosotros fuimos enseñados a guardar la enseñanza, a guardar la doctrina, a guardar obedientemente los estatutos de Dios. Tolerancia no es virtud, tolerancia es pecado. La iglesia no puede tolerar el pecado. La iglesia no puede tolerar la mala enseñanza. Dice primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Yo sé que nos lo sabemos, pero búsquenlo, porque ya que estén ahí se van a dar cuenta, sí me lo sabía. Y de memoria. Primera epístola a los Corintios 5, 6 y 7. Porque Corinto también estaba en problemas. ¿Cómo? Otra iglesia en problemas. No solamente Pérgamo, también Corinto. No es buena vuestra jactancia. No es bueno lo que estás haciendo. ¿No sabes que un poco de levadura echa a perder el pastel? Bueno, no dice así. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura,
como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ya nos dejamos contaminar? Hay que limpiarnos. La meta de Pérgamo, de Corinto, de la primera porque mencioné al pastor Rosendo Pruneda, y de nosotros, debe ser proporcionar un ambiente en el que los no creyentes puedan escuchar la verdad, darse cuenta de sus pecados y decidan ser salvos, decidan recibir el regalo de la salvación. Hay muchas iglesias en la actualidad que mejor nos callamos porque estamos más mal nosotros. Mejor no decimos nada. Estamos repitiendo el error de Pérgamo. Pérgamo tomó una decisión: voy a tolerar. Pero esa decisión conlleva: voy a hacerle frente a la justicia de Dios. Hay un consejo para terminar ya casi. Voy a apagarle porque luego ya se les quemaron los frijoles, no importa, ¿eh? Hay un consejo. El que tiene oído, oiga. ¿Significa acaso que hay quien no tenga oído? Espiritualmente sí. Espiritualmente sí hay quien no tiene oído. El consejo es muy bueno. Y el consejo no solamente dice, si tienes oído, oye, sino que aparte promete 3 cosas si tú decides oír. 3 cosas nos está prometiendo ahí Dios. ¿A todos? No. A los miembros fieles de la iglesia de Pérgamo, a los miembros fieles de la iglesia de Corinto, a los miembros fieles de la primera de Guadalupe, a los miembros fieles de la iglesia bautista Canaán. El maná escondido. Cristo Jesús como nuestro alimento. Aquel que descendió del cielo como nuestro alimento. Dices tú, qué promesa. Todavía hay más, son 3. Dijo Jesucristo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y se murieron. Pero yo soy el pan de vida. El pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Y hay una segunda promesa en este. ¿Cuál es la segunda promesa que nosotros con esos términos que se usan en Apocalipsis pudimos encontrar? Te voy a permitir, te voy a revelar mi voluntad. La voluntad de Dios está aquí, pero Él promete aquí en este versículo: si tú eres fiel, yo te voy a permitir saber cuál es mi voluntad. Y nosotros tenemos que recordar aquí, hay cosas que no vamos a entender. Deuteronomio, ¿se acuerdan? 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Para nosotros son las reveladas. ¿Para qué? ¿Para que las sepamos? No, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, dice, el conocimiento, le daré una piedrecita blanca, le daré, esa es la parte que me faltaba, se me pasó aquí, en medio de estar viendo el reloj y apagarlo para que nadie me interrumpiera. Le daré una piedrecita,
le daré sustento, le daré fortaleza, le daré algo donde siempre se va a poder sustentar. Y el sustento firme vuelve a ser Cristo. Y el último, el conocimiento de su verdad. Hoy, aparentemente, no se nos pide adoración al emperador César Augusto, pero se nos piden otras adoraciones, se nos piden otras lealtades a otros señores. Y Dios dice, resiste, no toleres, resiste y no toleres, porque si resistes, vas a tener mi promesa. Si decides tolerar, va a pasar lo mismo que pasó con Pérgamo. ¿Qué pasó con Pérgamo? Decidió tomar un camino. Hizo concesiones y concesiones y concesiones. ¿Dónde está la iglesia bautista de Pérgamo? No está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Mantenernos o hacer concesiones? ¿Permitir el pecado? ¿Permitir falsas enseñanzas? ¿O acudir solo a lo que no tiene error? Solo Dios no tiene error. Vamos a orar. Señor Dios, Señor Dios, en este momento, primero que nada, te quiero pedir perdón, porque no he aprendido de tu consejo.